nosotros es muy especial lo que está pasando porque nos tocó desde un principio trabajar el tema en la realización de la audiencia varios días, que fue no solamente una audiencia difícil, sino que llevó algunos traumas que se lograron salvar. Si ustedes recuerdan que tuvimos hasta 2 auditorios, celebramos una audiencia en 2 auditorios, o sea, fue una audiencia bien fraccionada y bien difícil, en donde se terminó un arduo trabajo y se logró conseguir que el jurado de conciencia lograra entender que en el evento en que se suscitó la muerte del compañero Lorenzo y se atentó contra las personas que se manifestaban ese día, había una responsabilidad. Yo creo mucho en la filosofía e inteligencia que aplica el jurado de conciencia en un momento dado sobre su veredicto. Ellos consideraron que las personas que ejecutaron al compañero tenían que pagar por ello y los condenaron por el delito de homicidio. Ellos consideraron que el tema de instigar, el tema de auspar, el tema de conseguir las personas, de llevarlos al sitio y de incitarles a que dispararan contra el grupo que ese día protestaba legítimamente en Odebrecht, era el que se le ponía en el cuestionario que era responsable por instigar a cometer o a tratar de cometer homicidio en perjuicio de las personas que estaban ese día manifestándose. Entonces decidió el jurado. El jurado decidió: aquí esto es lo que se ha cometido y hay que imponer sanción penal por esto. Ellos no deciden, porque la ley se lo dice, ustedes no deciden si qué sanción se va a imponer. Ustedes no deciden técnicamente, ustedes deciden en sus conciencias de hombres y mujeres de la comunidad si el acto que se ha cometido hay que imponer sanción penal o no. Y el jurado habló. Entonces, nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Miren, a mí me tocó trabajar como agente del Ministerio Público y desempeñar un cargo de fiscal por más de 15 años. En esos 15 años, y a la sazón, después que me ha tocado ser abogado independiente, me ha tocado realizar más o menos, un poco más, un poco menos, 500 audiencias de jurado de conciencia. Entonces, en ese tema, a mí no se me ocurre, hemos tenido decisiones a favor, hemos tenido decisiones en contra, y no se me ocurre cuestionar la decisión del jurado de conciencia. A mí me tocó trabajar un tema muy conocido aquí, que fue una doctora que ultimó a la madre, y eso se descubrió, y el jurado decidió que había que perdonar. Cuando los medios de comunicación se me acercan, en ese día salíamos de un veredicto, definitivamente yo no compartía el veredicto. Sin embargo, mi reacción fue la siguiente: yo le dije, hay condenas que absuelven y hay absoluciones que condenan. Entonces, ¿por qué? Porque ese fue el calvario que le ha tocado vivir a esta muchacha que cometió ese hecho tan desdeñable y que ahora todo el mundo la reconoce. Pues, si ella hubiera pagado su pena, si se hubiese cumplido el principio de sanción, entonces de repente
nosotros tenemos que aceptar que la persona pagó. Pero no podemos aceptar nunca jamás que una persona que se le ha cumplido con las reglas del proceso, que se le ha cumplido con los derechos de defensa, que se le ha cumplido con los convenios internacionales de derechos humanos, de la noche a la mañana, en una situación que entrarla a analizar jurídicamente no encuentra asidero. Si nos las ponemos a analizar desde una óptica de hecho, encontramos muchas aristas. Entonces, nosotros como abogados lo que no podemos ser es irresponsables y llegar y decirles a ustedes, esto pudo pasar por esto, por aquello. Nosotros lo que podemos venir aquí a decirles es que ante la noticia acudimos a los estamentos de dirección de la agrupación y le dijimos, esto está pasando. Esto está pasando y nosotros creemos que aun cuando somos respetuosos de la ley, aun cuando sabemos que los fallos de la Corte son definitivos, nosotros tenemos que hacer algo. Y ahí es donde salen las ideas de ir ante esa misma sala que provocó este exabrupto y pedirle en dos cañones, como diría Juan Materno Vázquez, dos peticiones. Una petición encaminada a lo que se podía. El código nos dice y nos permitía a nosotros pedir una aclaración de sentencia. Muchos juristas dirán, una aclaración de sentencia no te resuelve nada. En una aclaración de sentencia no se puede hacer nada porque eso es de forma, eso es de comas, de puntos, pero era lo que nos permitía el momento procesal hacer. Otra cosa que pensamos, y también lo hicimos, fue presentar un incidente de nulidad. Si ellos hicieron un exabrupto, que resuelvan con un exabrupto lo que hicieron. Entonces, nosotros les vamos a explicar brevemente y de manera comprensible en qué basamos eso. Otra cosa que pensamos inmediatamente, porque se nos están violando las garantías, era, vamos a meter un amparo. Pero taxativamente la Constitución de la República no dice, no hay amparo contra esas resoluciones. Entonces, ustedes van viendo cómo nosotros nos vamos sintiendo en una camisa de fuerza que nos dice a nosotros, nos están haciendo daño y tú no te puedes defender. Nos están golpeando y tú no puedes golpear. Entonces, nosotros hemos ido con sus dirigentes a todos los sitios para tratar de una manera cívica, responsable, respetando las normas de pacífica convivencia, a tratar de explicar. Nosotros no hemos provocado esta crisis. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha ocurrido y nosotros creemos que esta crisis, quienes la provocaron, deben desatarla. Entonces, lógicamente, la dirigencia y el estamento más grande que tiene la agrupación ha tomado decisiones de hacer presencia y determinar que no estamos de acuerdo y que vamos a ir a luchar porque se haga justicia, porque esto no puede ser. ¿Por qué nosotros presentamos un incidente de nulidad? Nosotros presentamos un incidente de nulidad porque si ustedes observan, así como han explicado las personas que me han antecedido en la palabra, la institución del jurado de conciencia es una institución creada con rango constitucional. Ustedes buscan la Constitución, en el artículo 218, ven, se crea el jurado de conciencia y se reglamentará
según lo que establezca la ley. Entonces, es como les decía a ustedes, Rafael Rodríguez, es una jurisdicción especial. Ellos dictan justicia. Ellos dictan justicia y la justicia que dictan la hacen con el término o la forma de libre convicción. O sea, el jurado de conciencia no se ata a ninguna ley. El jurado de conciencia no tiene que ver con ninguna figura jurídica. Ellos solamente, de lo que se les explica, de lo que ven, de lo que entiende, van a determinar si la persona participó, si ese que participó, de acuerdo a los razonamientos, a las vivencias normales, comunes y corrientes que puede tener cualquier ser humano, reaccionó o más bien atentó deliberadamente contra la persona que es víctima. Entonces, así es que toma la decisión un jurado de conciencia. Entonces, no es dado a un tribunal de derecho con mira a las normas legales intervenir en esa decisión y procurar cambiarla o procurar negarla en un incidente de nulidad, como se ha hecho en esta resolución, que es la sentencia número 5PI del 18 de la resolución del 11 de septiembre del 2014, proferida por los magistrados Carrasco, Benavides y Díaz. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros viendo que la actividad desarrollada por los magistrados contrariaba una sentencia proferida por el Pleno de la Corte, en donde se atiende un habeas corpus sobre estos mismos temas, en donde la Corte dice, miren, en el 2010 se ha cumplido el debido proceso, no se ha vulnerado el hecho, el llamamiento a juicio es legal, ese llamamiento a juicio fue sometido al jurado de conciencia, el jurado de conciencia se activó sobre un cuestionario que se puso al conocimiento de las partes y las partes tomaron decisión sobre él, y si no hubo incidencia sobre se entiende que todos estaban a satisfacción sobre lo que se le preguntaba al jurado de conciencia. Entonces, es legal la detención que se hizo sobre el señor Ramos, alias Juana Peña. Entonces, si no hay violación del debido proceso, si no hay ninguna actuación que pueda ser tildada de nula en todo este proceso, ¿por qué razón entonces vamos a anular un veredicto de jurado de conciencia? Y ese veredicto de jurado de conciencia, porque eso fue lo que se anuló. Se anula el veredicto del jurado de conciencia y ese veredicto hace que quede en inmediata libertad el señor Ramos. Nosotros, a sabiendas que esta es una solicitud un tanto aventurera, le estamos diciendo a la Corte Suprema de Justicia, ustedes hicieron algo mal, con una resolución mal hecha y fuera de la ley, resuelvan ese mal que hicieron al margen de la ley con estas herramientas que nosotros le estamos dando, porque le estamos dando a ellos, son unos salvavidas. Ya ustedes han escuchado que han actuado al margen de la ley. Ya ustedes han escuchado que han actuado pasando por encima de lo que la ley les permite, que indica ni más ni menos que se están extralimitando en las funciones que le permite la ley y la Constitución. Entonces, estamos hablando de tipos penales, pues. Y si esto es así, nosotros estamos diciéndole, oigan, no vamos a permitir que se burle la justicia.
no vamos a permitir que se burle la sociedad, que es la que se recoge en el jurado de conciencia. Es el cumplimiento de un principio rector de los procesos, que es la publicidad. Es donde los pares, la comunidad entra a hacer el papel de juez y entra a entender lo que los jueces hacen, para bien, para mal, el criterio que sea, pero entran a entender eso. Hacen la función de jueces y yo creo que eso hay que respetarlo. Nosotros quisiéramos leerle lo que dijo el fallo y que nosotros le resaltamos a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que dijeron los magistrados sobre el habeas corpus. Los magistrados le decían: por lo tanto, aun cuando el principio de los argumentos de los abogados presentes parecen no ajustarse a la naturaleza de la acción constitucional ensayada, porque la acción de habeas corpus no puede constituirse en un mecanismo alternativo, supletorio o sustantivo de los procesos penales o de recursos ordinarios impugnativos previstos en la ley, sí observa el Pleno que el reclamo principal que atiende a la privación de libertad que se está sometido Rogelio Ramos Camargo, en esa vía debe examinarse si en la misma concurren arbitrariedades o si se han obviado requerimientos del orden jurídico o en ese orden esta superioridad procede a realizar el análisis de las probanzas sumarias y así se tiene que mediante la vista fiscal número 163 del 25 de septiembre del 2008, la Fiscalía Cuarta Superior solicita llamamiento a juicio, entre otros, al señor Rogelio Ramos, por el delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de Osvaldo Lorenzo, que en paz descanse, y por la tentativa de homicidio de todos los manifestantes presentes y que indican que fueron objeto de disparos. Y cita la página. Posteriormente, el segundo Tribunal de Justicia, al calificar el mérito legal de la investigación, decide declarar mediante auto número 98 PI de 19 de mayo del 2009 apertura a causa criminal contra Rogelio Ramos, entre otros, por el delito de homicidio en perjuicio de Osvaldo Lorenzo, que en paz descanse, y por la tentativa de homicidio, ordenando la detención preventiva del señor Rogelio Ramos Camargo. Cita la página. Todo lo anterior condujo a que se instruyese al Tribunal de Jurados para que contestara el cuestionario que se lee en la página 6775 sobre la culpabilidad o inocencia de Rogelio Ramos Camargo por haber participado en la tentativa de causar la muerte a los manifestantes del Suntrax que protestaban en horas de la mañana del 14 de agosto del 2007. Finaliza la vista oral, el jurado de conciencia emitió su veredicto de culpabilidad contra Rogelio Ramos por la tentativa de homicidio y en consecuencia el Tribunal de Instancia condena a la pena de 20 años de prisión mediante sentencia 05 el 18 de marzo del 2010, lo cual fue impugnado en la vía de recurso de apelación. Entonces, dice, en cuanto a la legalidad de la detención, se encuentra sometida Rogelio Ramos Camargo, advierte el Pleno que la misma fue dispuesta en principio por el segundo Tribunal Superior de Justicia en el auto 98 de 19 de mayo del 2008, no advirtiéndose en dicha orden pretermisión de derechos y garantías, pues se ajustó a los requisitos constitucionales y legales, que la detención de Rogelio Ramos se mantiene en estos momentos por razón del veredicto de culpabilidad del Tribunal de Jurado, decisión que no puede ser sometida a los reparos de acción constitucional de habeas corpus, como se infiere y como pretende la activadora constitucional. Nosotros, así las cosas, creemos que huelgan más elucubraciones al respecto. Esta decisión del jurado de conciencia es legal,
esto debe ser resuelto por los que hicieron el problema, y esto quiero terminar como decía mi paisano Victoriano Lorenzo. Aquí hay que hasta el final. Muchas gracias.